Que Dios les bendiga, mis hermanos. Damos gracias al Señor de que podemos estar una vez más compartiendo la palabra. Y quería invitarle a abrir sus Biblias en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, ¿no? Y algo lo que podía ver en esta palabra cuando miramos el contexto de la iglesia, donde Dios busca la unidad de la iglesia, donde necesitamos como cristianos en estos tiempos difíciles, ¿no? que estamos pasando, no tenemos que perder la comunicación, no tenemos que perder la comunión y quizás estamos siendo probados en nuestra fe, ¿no? Dice la Biblia que nuestra fe va a ser probada como el oro por fuego, ¿no? Como que el fuego de la prueba va a probar realmente nuestra verdadera esencia, ¿no? Como hijos de Dios, como cristianos, como aquellos que hemos decidido ser fiel al Señor hasta lo último, ¿no? Sabemos que Dios muchas veces permite situaciones para ver lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Y por eso, antes que comenzara esta pandemia, algo venía a mi corazón de parte del Señor, de cosas que iban a acontecer, digamos, en la iglesia, ¿no? Este sacudón de cerrar los templos, muchas personas de alguna manera quedaron afectadas, ¿no? Pero sabemos que el Señor no va a venir a buscar una iglesia de ladrillo, sino el Señor va a venir a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga. Dios va a venir a buscar un pueblo. Quiere decir que la iglesia sigue viva, sigue vigente, ¿no? Los templos pueden estar cerrados, pero la iglesia está abierta a seguir predicando, a seguir enseñando, a seguir proclamando el nombre de Cristo, pero que muchas veces en estas situaciones somos probados, ¿no? Donde realmente está nuestro corazón. Realmente al Señor lo amamos más allá de las cosas que nos sucedan, más allá de las situaciones. Nuestro amor sigue intacto, nuestra comunión con Dios sigue intacta, nuestra comunión con nuestros hermanos sigue intacta o se deterioró. Por eso es importante que nosotros podamos entender que a los que aman al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien, ¿no? Y quizás si de alguna manera nos hemos enfriado en la comunión con Dios, o hemos perdido la comunión con Dios, o hemos perdido la comunión con nuestros hermanos, que son la iglesia del Señor, tenemos que volver a recuperar esa comunión, porque es lo que Dios quiere, que la iglesia sea una iglesia realmente unida, en un mismo espíritu, en un mismo corazón. Por eso dice la Biblia que la obra de cada uno va a ser probada, ¿no? Quiere decir que el fuego de la prueba sacará a luz realmente si amamos a Dios más allá de todas las cosas, si Él está en primer lugar en nuestro corazón, si estamos dispuestos a seguirle y a serle fiel hasta la muerte. Quiere decir que la prueba de nuestra fe, la prueba, las situaciones que a veces nos azotan, sacan a relucir realmente el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, y deja realmente a luz realmente cuánto lo amamos al Señor, ¿no? Y una de las cosas que venían a mi mente, que en estos tiempos, en estos tantos meses iban a suceder una serie de cosas, ¿no? Digamos, personas que tenían esa comunión intacta con Dios, iban a reafirmarla, ¿no? Que iban a reafirmar esa comunión con Dios, más allá de que no poder congregarse, más allá de no poder tener esas reuniones tan lindas y tan hermosas con los hermanos. Esas personas iban a avanzar en un crecimiento, porque la prueba nos lleva a un crecimiento cuando estamos dispuestos a pasarla, ayudados por el Señor y confiados con el Señor. En otros iba a acontecer que iban a perder el rumbo, ¿no? Eso es lo que me ponía el Señor, que iban a quedar, digamos, como desorientados, y si no había un afecto fraternal en la comunión con la iglesia, o no habían identificado a su padre espiritual, iban a quedar, digamos, como desconectados, ¿no? Ese es el otro grupo de personas, ¿no? El primer grupo, como le decía,
se iban a afirmar más, se iban a consolidar más, iban a dar gloria a Dios como Dios pudo suplir, como Dios pudo proveer, como Dios pudo consolar, como Dios pudo confortar. Pero el otro grupo, al no tener una intimidad con Dios permanente, dejó de esa actividad como religiosa y comenzó a pulular quizás su mente, ¿no?, por otras cosas, y quedó como en el desorientado, ¿no? Pero qué bueno que vuelvan a la fuente, que vuelvan al Señor y que vuelvan a estar injertados en un lugar y que vuelvan a ser parte de un cuerpo y que vuelvan a dejarse entrenar y a dejarse formar para la obra del Señor, ¿no? Y iba a haber otro grupo que iba a ser los que se iban a incorporar a la iglesia del Señor, no solo a esta iglesia, sino a otras iglesias, ¿no? Ese otro grupo de personas que esta situación los golpeó de una manera como nunca antes y dijeron: tengo que buscar a Dios, tengo que acercarme a Dios, llévenme a alguien que me hable de Dios, porque no tengo dónde agarrarme, no tengo cómo recubrirme con todas estas cosas que están pasando. Y gloria a Dios, quizás esa situación hizo que se acercara a un cristiano, hizo que se conectara con un pastor. Entonces vamos a ver que mucha gente nueva se va a incorporar a la iglesia del Señor. Lo importante es cómo nosotros terminamos después de esta pandemia, ¿no? Cómo nosotros cómo terminamos con el Señor, cómo terminamos con nuestros hermanos. Realmente tenemos que hacer un análisis y saber que realmente Dios quiere que nosotros estemos más firmes que nunca, porque el mundo, la gente, mucha gente que está atemorizada, mucha gente que está triste, mucha gente que está desalentada, está esperando la manifestación de los hijos de Dios, los hijos de Dios que se mueven en amor, los hijos de Dios que traen un mensaje de esperanza, los hijos de Dios que tienen centrada su mirada en Jesucristo y como fundamento Jesucristo, ¿no? Y esta palabra habla de eso, ¿no? Que la obra, la tarea, las cosas que hagamos un día serán probadas, no solo será probada en los tiempos de prueba, sino que también Dios va a sacar a la luz la verdadera esencia que hay en nosotros, ¿no? Y cuando miramos esta palabra aquí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, ¿no? Vamos a leer el 10, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿no? Quiere decir que cuando la iglesia está centrada en Jesucristo, como aquel que se le da toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación, la iglesia va a permanecer porque su mirada está puesta en aquel que murió en la cruz y derramó su sangre por toda la humanidad. Y cuando nosotros tenemos la fe puesta en Él y estamos sostenidos sobre ese fundamento de las enseñanzas de Cristo y las enseñanzas de los apóstoles, vamos a poder permanecer porque el fundamento es correcto. Pero cuando una iglesia o una vida tiene otra motivación o tiene otro fundamento, el fuego de la prueba va a mostrar realmente la esencia de esa persona o de ese lugar. Y aquel que realmente se aferró a Cristo y que sus motivaciones eran movidas por el amor, por la compasión, por la misericordia y por el deseo de bendecir a otros, esa persona, esa iglesia va a permanecer porque tiene buena base, porque tiene buen fundamento, ¿no? Pero aquella persona o aquella iglesia que no estuvo fundamentado realmente en Cristo va a ser examinada por el Señor, ¿no? Y eso es lo que dice esta palabra, que va a haber un examen, ¿no? Y dice el versículo 12: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ¿no? Está hablando de que el fundamento, aquí hay muchos materiales, ¿no? Pero sabemos que el fundamento correcto es el fundamento sólido,
es Jesucristo. Por eso nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser motivados para alcanzar las almas, para que conozcan a Cristo, para que se salven, para que se bauticen, para que sean enseñadas en todo lo que Él nos ha mandado, para que la obra del Señor se extienda en cada rincón de Argentina y del mundo, no solo abriendo templos, sino abriendo casas, abriendo lugares, extendiendo el reino de Dios por todos los rincones. Esa es la verdadera motivación de la iglesia, ¿no? La iglesia tiene como primer objetivo y principal adorar a Dios, exaltar a Jesucristo, que fue el que nos salvó y el que tuvo misericordia de nosotros. Pero también tenemos la tarea de la gran comisión, tenemos la tarea de llevar el evangelio a toda criatura, para que todo aquel que invoque el nombre del Señor sea salvo. Y el Señor nos dijo: vayan y prediquen el evangelio, lleven las buenas nuevas a los abatidos y a los quebrantados de corazón. Esa es una tarea, la tarea correcta que la iglesia tiene que hacer, que nosotros tenemos que hacer a otros, discipularlos, llevarlos a caminar como Cristo nos enseña. Ese es el fundamento correcto, el fundamento del amor, el fundamento de poder tener esa esencia o esa base que tenía la iglesia primitiva, que tenían todas las cosas en común, que dice que todos los días en el templo y en las casas no cesaban de adorar y de glorificar a Jesucristo. Entonces esa base del amor, esa base de la comunión, esa base de la enseñanza, esa base de la oración, esa base del espíritu evangelístico hizo que la iglesia primitiva se multiplicara y se multiplicara y se multiplicara. La pregunta es: ¿cuántas almas ganamos en este tiempo de pandemia? ¿Cuántas almas ganaste vos para Cristo? ¿Cuántas almas gané yo para Cristo? ¿Dónde está ese fuego y esa pasión que debe estar en la iglesia del Señor, aún en tiempos difíciles? Recordemos que la iglesia del Señor fue perseguida los primeros 300 años, y no era una persecución livianita, era una persecución donde los mataban, era una persecución donde los entregaban en el circo romano para que los comieran los leones, era una persecución donde los quemaban vivos, era una persecución donde no podían predicar la palabra, se tenían que rendir en cuevas, se tenían que reunir en lugares secretos, porque la persecución del gobierno era realmente atroz. Pero la iglesia no perdió el objetivo, más allá de las pérdidas, más allá de los temores que podía haber por sus hijos y por todo. La iglesia siguió adelante porque tenía la motivación correcta y tenía el Espíritu Santo que les llevaba a seguir expandiendo el reino de Dios a todas las personas. No se detuvieron, no se frenaron, no se atemorizaron, no dijeron: bueno, me voy a morir. No, se gozaban por padecer por Jesucristo, se gozaban por aún entregar su vida a Jesucristo, porque su corazón estaba embriagado del amor del Señor y sabían que había una eternidad que el Señor le había prometido, y que la vida en esta tierra era una vida de paso, era una vida temporal. No eran moradores, sino que eran peregrinos, y somos peregrinos en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso que el Señor nos ayude en medio de estas situaciones, que nos halle aferrados a Cristo, en medio de estas situaciones nos halle comunicados unos a otros, unidos en amor unos a otros, levantándonos, animándonos. Dice que en la iglesia primitiva el amor se manifestaba de tal manera que la gente de la ciudad se añadían los que habían de ser salvos, porque había una esencia espiritual, había una esencia del amor, había una esencia de compartir con el otro, y en esa base, en esa motivación correcta, la gloria de Dios se desataba y la bendición se esparcía, y había gran gozo en aquella ciudad.
Necesitamos, hermano, entender que el Señor es el que pesa los corazones y el que nos muestra realmente cuánto le amamos, cuánto estamos dispuestos a seguirle a pesar de las luchas, las persecuciones, las pruebas, las dificultades. Si nosotros entendemos que Él sufrió más que nosotros, Él sufrió el desprecio, Él fue aborrecido, Él fue rechazado, Él fue injuriado, era el Hijo del Dios Altísimo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, fue crucificado como el peor de los malhechores, fue vituperado, pero Él fue fiel hasta la muerte. Y en esa cruz dijo: consumado es. Qué bueno, hermano, que nosotros podamos decir en el último suspiro que tengamos: Señor, fui fiel a pesar de las situaciones. Nada me separará del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni desnudez, nada nos tiene que separar, porque el amor de Cristo nos inunda de tal manera que nos permite superar aún las situaciones amargas, porque Dios es Dios de toda consolación, que nos consuela para que nosotros también podamos consolar a otros. Y fíjense lo que dice esta palabra, el versículo 13: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, de cada cual, el fuego la probará. Quiere decir que todas nuestras motivaciones son probadas por el fuego. Dios permite muchas veces situaciones para ver cuánto le amamos, cuán dispuestos estamos a serle fiel a Él, ¿no? Podemos recordar tantos signos inspirados que hace años cantábamos, que nos llevaban realmente a entender que Él es lo más grande que tenemos y que vale la pena seguirle y servirle, y vale la pena serle fiel. Te seré fiel, precioso Jesús, decía uno de esos himnarios, te seré fiel. Él, hermano, ha sido fiel con nosotros. Nosotros tenemos que ser fiel con Él y no soltarnos de su mano y sacar de lado las chiquilinadas, las niñadas que muchas veces nos han llevado a detener nuestro crecimiento espiritual. Que en este tiempo podamos ser una iglesia madura, que permanezca aún en medio de las luchas y las pruebas, y que dé gloria a Dios, que podamos gozarnos en el Señor. Y terminando dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Dice que Dios es galardonador de aquellos que lo buscan y que Dios va a premiar. Dice que todo lo que hagamos para el Señor no es en vano, así que todo el trabajo que has hecho para Dios, toda la inversión de tu tiempo, de tu dinero, de tu amor, Dios ha visto tu corazón y te va a premiar, porque la motivación fue correcta, no fue egoísta, no fue motivada por la avaricia, no fue motivada por el que dirán, no fue motivada para ser más famoso, más conocido, fue motivada por el Espíritu de Dios, y eso es lo que Dios ve. Dice que Dios no mira lo que mira el hombre, Dios ve el corazón. Ve el corazón de cada hermano, ve el corazón de cada pastor, cada evangelista, cada profeta, cada apóstol. Él ve y Él pesa los corazones, que cuando Él nos pese nuestro corazón, las verdaderas intenciones, nos halle aprobado. Y un día pueda decir: buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y no tenga que decirnos: apartaos de mí, hacedores de maldad. No, porque también va a haber un grupo que el Señor le va a decir, un grupo que oraba por los enfermos y se sanaba, un grupo que profetizaba, un grupo que levantaba paralíticos, un grupo que eran grandes predicadores, un grupo que llenaban estadios, pero va a haber un grupo que el Señor le va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque te he hallado que en tu corazón no había una esencia buena, sino había iniquidad. Apartaos de mí, le va a decir a ese grupo, hacedores de maldad. Que el Señor nos haya realmente aprobado para cuando tengamos que presentarnos un día delante del Señor y le podamos decir: Señor, todo el tiempo de vida que tuve lo puse en tus manos para hacer todo lo que tú me pidas, como el Señor de mi corazón. No perdí el tiempo, no miré al costado, no me quedé con las chiquilinadas,
de muchos niños espirituales, seguí mirando a aquel que dio su vida y murió en la cruz por mí. Y terminando dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Que el Señor nos ayude, hermano, en este tiempo a poder ver la gloria de Dios con una iglesia que es fiel al Señor y que también que ama al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Tu hermano, mi hermano, el hermano de la otra iglesia, el pastor, son parte del cuerpo de Cristo. Amémonos unos a otros, cuidémonos unos a otros, bendigamos unos a otros y no mutilemos el cuerpo de Cristo, porque un día nos veremos delante del Señor. Porque Dios es un Dios misericordioso, pero también es fuego consumidor que no dará por inocente al culpable. Y dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso es lo que va a cosechar. Que Dios nos ayude a que el Señor nos haya aprobado y podamos ser fieles al Señor hasta el fin de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.